día para todos, 7 minutos pasan de las 10 de la mañana y como todos los jueves a esta hora estamos con ella, la señora Elisa Fernández, a quien le digo buen día por la mañana, ¿cómo le va? Buen día, Ivana, ¿cómo estás? Bien, acá estábamos las dos regadas Frío. muchísimo frío, 5 grados la temperatura en nuestra mira. ciudad, igual siempre se puede un poquito más. Sí, un poquito menos también, así que yo... Máxima para el día de hoy 14, mínima menos 2, pero por ejemplo el domingo tenemos 8 de máxima, 0 de mínima. Ufa. Siempre se puede un poquito más, y Siempre. menos también. Sí, menos también. Sí. Yo no me podría ir a vivir a un país nórdico. Sí. De ninguna manera. Yo también Entre- siempre digo, ¿cómo viven? Los que viven en el sur, si te acostumbras ¿a qué? ¿A qué? ¿A pasarla mal? No se te calientan los huesos. En fin. No, es terrible. Tenemos No, siempre dale, la dale. gente, como decís vos, team invierno y team verano. Sí. Yo soy team primavera. No sé, a alguien le interesa, se lo Sí. comento. No me interesa ni el invierno ni el verano. No, bueno, el team primavera es el más lindo de ¿A que todo. sí? Sí, esa es la mejor. Esa es la Prolongame mejor. 9 meses de Sí, primavera. sí, claramente. Es como Esa es la más linda. Es lo de todo. Lo que Se hacía... puede hacer todo. Exacto, se puede tomar Y la todo con cerveza, gusto, exacto. bien, no tenés Dormís tanto bien, calor, tal cual. podés jugar al tenis tranquila, no te morís de calor. Sí, es la mejor época, Podés hacer todo lo que te gusta. pero esta no. Esto no. Esta no. Bien. Y además de estar en pleno invierno y estar congeladas y estar bastante adentro también, estamos asistiendo. Yo voy a hablar por mí, Eli, por supuesto, y vos por vos. Estoy asistiendo a esos disparates que cuando era chica parecían conspiraciones y que en el fondo desde pequeña sabía que un señor como Donald Trump podía hacer las cosas que está haciendo y decir las cosas que está diciendo como lo estamos escuchando ahora. Lo que nunca me imaginé es que íbamos a tener un presidente argentino que colaborara cual mano derecha con el presidente de Estados Unidos en un conflicto que no tiene absolutamente nada que ver con nosotros y que además hemos tenido varios golpes y varias muertes con uno de esos países, Con Irán. con Irán. Entonces uno a priori podría decir, es una irresponsabilidad absoluta. Todo para vos. Bueno, un poco charlábamos y sí, el conflicto de Medio Oriente ya de por sí lleva siglos entre obviamente Israel y el mundo musulmán, y la intervención de Donald Trump en este caso a través del bombardeo, que entre paréntesis te da miedo que tengan esas armas de tal nivel de precisión que te pueden bombardear por debajo del piso. Impresionante. O sea, vos ves cómo Lindo funciona. estar ahí y decir en cualquier momento... Pero están, ¿no? O sea, lo importante, yo creo, es saberlo primero, mira vos, y tener claro quién es la primera potencia, por lo menos a nivel militar, ¿no? Económico y militar. En ese punto, Donald Trump intervino activamente en este conflicto, a diferencia de lo que hizo con el conflicto de Ucrania, con la invasión de Rusia a Ucrania. En este caso se involucró. Se involucró tratando de evitar que Irán tuviera armas nucleares, ¿no? O sea, esa es la excusa y el intento, ¿no? que buscó Donald Trump de este momento, interviniendo. Mucha gente esperaba que Irán pudiera contraatacar de manera contundente después de haber recibido un ataque directo de Estados Unidos. No lo hizo. La realidad es que, porque en el momento, yo recuerdo en ese momento cuando a la noche, no me acuerdo, fue el sábado, a la noche miro esto, digo, bueno, ¿y ahora Irán qué hace? Claro. Pakistán, ¿qué hace que tiene armamento nuclear? ¿No? En ese momento era la duda. Contraatacan, ¿no? ¿Contraataca? Claro. ¿Lo usa? No. Bueno, no. Evidentemente Irán ha quedado bastante Golpeado. diezmado, claro. Ha quedado evidentemente muy diezmado después de este ataque. Y por supuesto que para adentro tiene que decir, no, nosotros atacamos y ataca unas bases norteamericanas y bueno,
y dice que va a interrumpir el pasaje de buques petroleros por el estrecho de Hormuz, donde pasa el 20% del comercio mundial de petróleo, pero la realidad es que no lo hace. ¿Y por qué sabemos que no lo hace? Porque y ahí es donde interviene el mercado, ¿no? El famoso mercado. Porque el precio, después del bombardeo quirúrgico de Estados Unidos, el precio del petróleo empezó a bajar. O sea, para que la gente vaya siguiendo un caminito dentro de lo posible, ¿por qué Estados Unidos apoya a Israel? Bueno, son aliados estratégicos en la región. Obviamente Estados Unidos no necesita, no quiere. Porque quiero hacer esta salvedad. Sí. Israel e Irán tienen sus temas, que son sus temas. Estados Unidos son suyos, me refiero. Tienen el inicio de la guerra entre ellos, empezó hace muchos años y es de ellos, no tienen nada que ver el resto. Después hay otras cuestiones que empiezan a partir de la guerra a entrar en juego. Entonces la pregunta es, ¿por qué Estados Unidos se queda del lado de Israel? Estados Unidos estuvo siempre del lado de Israel, es aliado estratégico. Es como si vos me preguntaras por qué Estados Unidos en la guerra de Malvinas apoyó a Gran Bretaña. Porque son aliados estratégicos de toda la vida. Estados Unidos y... Con esto lo que quiero decir es... y necesito una palabra autorizada para que no sea una opinión. Con esto lo que quiero decir es tengamos cuidado, y no digo una cosa o la otra, sino digo, leamos bien, porque uno cree que porque Estados Unidos respalda a determinado país, esa es la garantía de que está haciendo lo correcto ese país. No necesariamente, son aliados estratégicos a y ver, va por ahí. En el caso de Argentina... Pero en el caso de Argentina y Malvinas... Aprendamos a leer los apoyos, digamos. Eso... A ver, son apoyos estratégicos. Lo que hacen ellos muy bien, a diferencia de nosotros, es que mantienen las relaciones a largo plazo. Es como que están casados a largo plazo, ¿entendés? Sí. O sea, Estados Unidos está casado con determinados aliados y los mantiene en general a largo plazo. Claro, en realidad... Está bueno eso. En realidad Estados Unidos defiende a Israel sobre todas las cuestiones, porque en esto de ser aliado estratégico en varias cuestiones, sobre todo lo es en seguridad. Hay un gran sistema de seguridad en Israel de toda la vida, del que Estados Unidos bebe. Siendo primera potencia, necesita eso como nadie. Estados Unidos tiene, y le conviene tener Israel ahí para tener un punto donde apoyarse en el lugar donde está la mayor reserva de petróleo del mundo, al menos de petróleo tradicional, convencional. Entonces ahí necesita ese apoyo, que lo tiene también en Arabia Saudita, porque no se basa, la alianza estratégica no se basa solamente en Israel. Porque son estrategas, piensan a largo plazo también. Bien, y con este ejemplo claro que das de por qué están ahí y por qué se quedan a largo plazo y por qué lo piensan a largo plazo y se comen marrones también, porque bueno, es parte de beneficiarse de algunas cuestiones. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, ¿qué tipo de aliación estratégica estamos haciendo? Nosotros somos todo lo contrario a lo que estábamos hablando recién. Nosotros, en lugar de mantener una alianza a largo plazo con alguien, ya no te pregunto ni con quién, no te pregunto ni con quién, pero con alguien, nosotros vamos desde estar aliados con Irán. En el caso, ¿te acordás? ¿Viste en la época de Cristina, que estaban aliados ahí? Después estás aliado, ahora estás aliado, tenías relaciones carnales en la época de Menem, la tercera posición en la época de Alfonsín, y yo qué decirte. Entonces, nada, nosotros hacemos todo lo contrario, hacemos todo mal. Y después, como hacemos todo mal, tenemos que sobreactuar. Entonces, ¿cómo sería? Y sobreactuar es... pero ¿cómo sería? O sea, sobreactuar es decir, cuando no te preguntan, por las dudas vos levantás la mano. Recuerdo la época de Menem, y lo traigo después a Milei, que es lo mismo en este sentido. En la época de Menem, que Argentina mandó tropas al conflicto bélico que tenía Estados Unidos, que después, obviamente, como lógica consecuencia, tuvimos los 2 atentados acá en Argentina. Porque era muy amigo de George Pero Bush. era para sobreactuar determinada posición. Y acá un poco lo mismo. La posición del presidente, que no es la posición, y ahí está el tema. Somos muy personalistas.
el presidente, o sea, las relaciones internacionales de un país tienen que ser independientes de las opiniones personales de los presidentes que lo gobiernan, porque tendrían que ser sustentables en el tiempo. En nuestro país no para el país. Tendrían que ser las para la gente pero, que vive dentro de ese país. Claramente, pero para eso tienen que ser sustentables en el tiempo. Y nosotros no tenemos esas características, no hacemos cosas a largo plazo. Y entonces la decisión de a quién vamos a apoyar depende de quién esté de presidente en ese momento. Les cuento lo que me pasó ayer con el ChatGPT. ¿Qué personaje el chat? Sí, le digo que me explique qué estaba pasando entre Estados Unidos, Israel, Irán y Argentina, y por qué Argentina. Y en un momento el chat me dice que Argentina, o Javier Milei, defendía las relaciones diplomáticas basadas en la ideología y en las cosas en común. Automáticamente le digo, dame una cita en donde el presidente haya dicho eso. Me dice algo parecido, pero no era eso. Y le digo, vos estás haciendo una interpretación. Le digo al chat, ¿cuál loca? Corto, reviso la conversación y digo, sí, el chat me estaba diciendo efectivamente el tipo de relación diplomática que está haciendo Javier Milei. Está alineado a mi ideología, a mi manera de pensar, listo, voy con vos. Me importa 3 pitos lo estratégico. Ahí está. Sí, sí. Bueno, Milei simplemente lo que está haciendo, él quiere tener de aliado a Estados Unidos y está sobreactuando. No tenía ninguna necesidad, no tiene necesidad de expresarse, salvo vía diplomática, ponele, con respecto a determinado conflicto. Porque nadie seguramente le preguntó. Pero necesita hacerlo. Necesita hacerlo porque porque necesita ese protagonismo a nivel internacional. Entonces, él considera que va a obtener algún tipo de ventaja de rédito para el país. Él considera que va a tener... Sí, él piensa eso. El único rédito que podemos tener nosotros es que vengan los iraníes y nos vuelvan a volar algo. Pero yo estoy de acuerdo con vos. Pero él piensa, y eso no quiere decir que... Yo estoy de acuerdo con vos, que es eso el único rédito que podemos obtener, que vengan y que nos pongan un atentado acá. Eso es lo único que se puede obtener de los iraníes. De los iraníes lo único que podés obtener son atentados. Totalmente, porque ese tipo de gobiernos... no te tenés que aliar con esos gobiernos, con los iraníes. Entonces, tampoco hay necesidad de tocarle la oreja, porque nosotros somos tan chiquitos que ellos pueden venir a molestarnos a nosotros, claro porque estamos más o menos, somos tan chiquitos, que estamos más o menos como para pelearnos. Entonces no lo retes, porque total, ¿para qué te querés pelear con él si él ni te conoce? Nosotros no tenemos... Claro. Por eso, si él ni te conoce, no sabe ni dónde estás. No tenemos ni idea de nada. Bueno. Ellos sí saben cómo hacer las cositas. No, pero además no ganamos nada en eso. Pero bueno, Milei evidentemente piensa... porque no es la primera vez que lo hace, ¿no? Si fuera algo, viste, excepcional, yo te diría, bueno, no, el tipo se le escapó, viste, cuando uno habla, a veces que habla, sí. Sé que te escapa. No, el tipo él tiene que estar absolutamente alineado con Israel y con Estados Unidos, porque piensa que eso nos va a dar rédito. Bien. Yo creo que prefiero la alianza. Yo prefiero aliarme al bloque de Estados Unidos antes que aliarme al bloque de Putin, Xi Jinping y Irán, por decirte algo. Tengo que elegir uno de los dos, o sea, Sí, pero hay otras maneras de hacerlo. No, pero no hay necesidad, no hay necesidad de sobreactuar, ni de meterse en conflictos que realmente no nos llaman. ¿Para qué? Me gusta ese concepto de sobreactuar, tengámoslo en cuenta. Segunda pregunta y tiene que ver con, vuelvo a repetir, cuando pasan este tipo de cuestiones es muy difícil hacer una lectura que se acerque bastante a lo que se parece y no a todo lo que se especula y a todo lo que nos entretiene hoy en las redes sociales. Enseguida uno piensa, bueno, lo hizo por una cuestión económica, busca algo económico, Javier Milei metiéndose ahí. Eso por un lado, busca algo económico. Segundo, podemos obtenerlo. Tercero, ¿hay algo económico que se juegue acá? Yo creo que busca algo económico. Yo creo que Javier Milei tiene el tema de economía acá, es su principal y te diría único objetivo.
Viste que cuando hablamos de Alfonsín, que yo te dije que de Alfonsín, la verdad que la parte económica como Cero. que no le interesaba. Este Estaba al mal, al revés, todo lo demás no le interesa y está apuntando justamente al tema económico. Entonces está buscando los lugares a donde puede obtener apoyo económico. ¿Nos puede servir? Yo creo que no. En el fondo, mira, en estos días, no sé si fue casualidad o no, en estos días hubo una recalificación, o sea, no es algo, yo sé que es algo técnico, pero no es algo menor. Bueno, explícalo como vos sabés. Claro, sé que es algo técnico, pero no es algo menor. Argentina tiene, todos los países del mundo están calificados por organismos internacionales, el JP Morgan y bla, 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 según tu tipo de economía. Uh-huh. Entonces, las economías que son horribles se llaman stand alone, o sea, arreglate solo. Eso te iba a decir. Cuando vos, nosotros somos eso, ¿no? Cuando vos sos eso, no viene dinero de ningún fondo común de inversión importante del mundo a invertir a Argentina. ¿Es importante que vengan capitales a invertir a Argentina? Sí. O sea, no tengo que aclararlo esto. Sí, es importante. Pero esos fondos comunes de inversión que están manejados por CEOs, por gente que gana plata, si gana plata su fondo, no pueden venir a invertir acá hasta que esa calificadora, JP Morgan, le diga, bueno, vos no sos standalone, vos sos, por ejemplo, Frontera, o sos, como en la época de Macri, mercado emergente. ¿Sí? Sí. Bueno, nosotros, esta calificación se daba en estos días, la semana pasada, entre la semana pasada y esta semana, porque había 2 calificadoras, bueno. Y la verdad es que yo creo que esa sobreactuación fue viendo si podía, estoy especulando, Uh-huh. Por favor te lo pido, Uh-huh. ver si podía influir de alguna manera, como Macri influyó en su momento para que nos dieran la cantidad de dólares que nos dio el Fondo Monetario, por su amistad con el presidente de Estados Unidos, que influyera para que nosotros pasáramos a mercado emergente. Y eso no pasó. Porque Estados Unidos, a diferencia de nosotros, aprende de las lecciones, aprende de los errores. Entonces dijo, yo me imagino, y lo he escuchado, ¿no? No, Argentina ya le dimos, que había cambiado el rumbo económico, le dimos como el visto bueno, digo, yo creo que te va a ir bien, y nos clavamos con Macri, ¿no? O sea, y entonces no se lo van a dar hasta que realmente vean que hay resultados políticos, y acá mirá lo que te digo, resultados políticos que avalen el rumbo económico. Y hay que esperar. Entonces, antes de eso, y yo creo que lo que hizo Milei con estas declaraciones, que fueron una sobreactuación, era tratar de presionar, porque los números reales de Argentina, algunos están mejorando, pero hay otros que son preocupantes. Estamos en un alambre entre 2 edificios, caminando en el alambre con un paraguas, ¿viste? Tratando de sostenerte, sí, haciendo equilibrio. Tal cual. Entonces, eso creo que es lo que buscó, ver si le daban algún tipo de apoyo, y obviamente no lo obtuvo. Y bueno, veremos a ver cómo puede. Ahora tiene que arreglarse solo, o sea, manteniéndose. Nos tenemos que arreglar solos. Nos tenemos que arreglar solos. O sea, eso es lo que creo que expresó esta calificadora. Uh-huh. Y que no me parece que sean hechos que sean totalmente independientes, ¿me entendés? O sea, obviamente lo de Estados Unidos no tiene nada que ver con nosotros, bombardeó porque quería ir... Son sus cosas. Porque son sus cosas, y él estaba haciendo una lucha contra China, ni siquiera te digo que está haciendo una lucha contra... No le importa, Irán. Sí, no le importa, pues ya lo tiene dominado con Arabia Saudita, ellos tienen vaca muerta, no vaca muerta, pero tienen... La vaca muerta otra, ellos tienen su vaca muerta allá, o sea, no pasa por ahí, ellos están peleando. Trump decidió pelear contra China. Empezó con los aranceles, negoció. Ahora va como diciendo, yo también intervengo geopolíticamente. Intentó hacerlo con Ucrania, le fue mal, ahí no tuvo éxito. Ahora está tratando de ver, fíjate que ahora está en una reunión internacional, no recuerdo cuál de ellas es, y está tratando justamente de mostrar, bueno, yo acá estoy y decido. Y está tratando de ponerle fuerza sobre Europa también. Le está diciendo, muchachos, yo ya me cansé de ser el policía de ustedes, gasten su plata para tener su propia defensa. A Macron un poco lo destrató. A Macron.
Imagínate. Pero a Macron lo destrata la mujer. Bueno, pero eso, pero la mujer por motivos que tendrá sus motivos. Vamos a pobre, cambiemos, ¿no? Pero pobrecito, tendrá sus motivos. Sí, el cachetazo que le puso, qué papelón. A ver, te imaginas que su vida es su vida, pero Sí, justo sí, cuando claro, abren claro. la puerta Sí, del avión, sí, sí. pégale antes, Sí, sí, no sí, sé, sí, no sí, creo sí. que lo haya podido controlar. No lo la pudo señora. controlar. No, debe haber pasado algo ahí justito en el medio que bueno. Aparte, viste que perdemos el filtro con la edad. Yes. Nada. Entonces Trump creo que está peleando su propia batalla y no se va a meter más que cómo te quiero, Javier. Más que eso no creo que intervenga. Ya consiguió el tema de la renovación, digamos, del Fondo Monetario. En estos días está el Fondo Monetario acá. ¿Nosotros revisando estamos las- esperando algo? ¿A nosotros nos tiene que entrar una plata? ¿Nos No, tiene que caer no, una no, paloma? nosotros, no. Ya plata de Estados Unidos, plata no va a venir haber más. más. Ya estuvo, ya vino, nosotros la usamos como Bien. no correspondía, como ¿Cuándo solemos se- hacer siempre. ¿Cuándo se reactiva la economía? Mira, el tema, ¿cuándo sé yo? Te juro, pregúntame cuál es el número que sale en la quiniela mañana y capaz si que yo le- puedo, y si yo puedo, te lo digo. Capaz que le- Capaz que. Acá en Argentina, dentro de ese alambre en el que estamos caminando, hay puntos que están a favor. El tema de la inflación, insisto. Te lo pregunto, Eli, porque... Sí, te voy a contestar, Te sí. lo pregunto por algo muy concreto, porque estamos frente a unas elecciones legislativas donde tenemos que elegir, nosotros en Chacabuco, concejales y consejeros escolares, en provincia van a elegir legisladores. Ujú. Nosotros también. Y lo que Vamos a elegir a esos vamos a elegir a los senadores. Claro, Esos que claro. hacen los de la ¿viste? Bueno, dale, seguí. lo que quieras, ahora No, vamos. dale, Pero digo, dale. vamos a elegir senadores, diputados, quienes Sí. conformen la Cámara de Senadores Sí. y la Cámara de Diputados, Provincial, quienes nos ¿no? representen. Sí, tal cual. Y le vamos a estar diciendo al gobierno si estamos de acuerdo con ustedes, si apoyamos el camino por el que están yendo, o sea, tenemos la posibilidad de decirle si apoyamos por dónde van, o decirle no, a partir de elegir a gente que no represente ese espacio, en el que no estamos de acuerdo, decirle no es por ahí. Es que, bueno, ahí tenés Digo, un- cada uno hace claro, lo que quiere, ¿eh? por supuesto. Pero la como lectura siempre. del gobierno es esta, es si sacamos tantos votos es que apoyan esto. Si sacamos menos votos es que esto tanto no lo apoyan y entonces nosotros también podemos dar señales de si nos parece que la estamos pasando bien o no. Claro, el tema es las alternativas, ¿no? En este momento no se sabe nada. Por El eso. viernes tenemos en Dame, Punto mostrame. Radio una entrevista con un analista político que justamente vamos a estar hablando de cómo se pueden llegar a amalgamar las fuerzas para obtener votos. Y nosotros, vos, yo y mucha gente más de nuestras edades, ya hemos visto lo que pasa cuando los partidos se juntan para ganarle a. Y no con un proyecto en común, y no con, ¿no? Entonces, sí, el panorama es... Mostrame las alternativas. Panorama es desolador. Mostrame las alternativas. Las Cuando uno tiene, alternativas van a ser terribles. Bueno, por eso. Terribles Ah, van a y ser. ahí está el tema. Bueno, ahí está. Bueno, ese es un tema. No, A no, ver, no es económico, terribles. político. Y bueno, a ver, justamente. terribles, mirá, a ver, terribles. También podríamos hipotetizar y divertirnos un rato. Vamos a Y divertirnos, podríamos que es mucho decir mejor. esto, claro, y podríamos decir esto. Bueno, no tan terribles. Si el radicalismo se presentara solo, ¿no es que media Argentina es radical? ¿Quién dice eso? No, pobre radicalismo, viste que tendrían no. que sacar un montón de votos. ¿No? No, acá en provincia de Buenos Aires no. En otros, Ya no. en otros, no, acá no. Acá, Bueno, no. Acá ve, perdió, esto, acá viste, perdió. blanqueemos esas cosas Acá también. perdió mucha fuerza. El PRO, radicalismo. bueno. qué Acá sé perdió yo. mucha fuerza. Por eso te digo que no, las alternativas fueron desapareciendo. Y entonces vos decís, bueno, ¿y el peronismo? ¿Qué es el peronismo? ¿En este momento? Sí, Un en este montón momento. de cosas. No, bueno, ¿qué es? Y yo creo que, pero eso no pasa con Alperovich, que, o sea, no todos. sé. Bueno, no, pero te Eli, pregunto, ¿eh? ¿pero el peronismo qué es? ¿Quién sería? Yo creo que el peronismo es el que la tiene más fácil, Eli. Bueno, pero ¿quién sería? Porque o sea, la ¿qué bandera sería? más grande del peronismo, más allá de que se haya hecho bien, mal, de costado, de derecha, boca abajo, haciéndola vertical, es la justicia social y es la redistribución de la riqueza. Claro, pero que no ha tenido que como han gobernado, vos, Por eso como te han dije, gobernado, más allá de cómo lo hayan es hecho. que no es más allá. Ahí está el tema, no es más allá. El tema son los resultados. Ujú. Porque yo puedo decir
declamar una cosa y después los resultados son otros. Entonces ahí está el problema. La bandera es como si yo te dijera... Son sumamente controvertidos porque en la época de Cristina Fernández de Kirchner hemos vivido bastante bien, pero también se choreaba un montón. Entonces, es complicado. Bueno, por eso es complicado. El tema hay que ver las alternativas. Es complicado, justamente. Es complicado. Estamos avanzando de un edificio al otro con un hilito, caminando como un equilibrista arriba de un hilito, donde se le está dando prioridad al tema económico desde el lado del gobierno, y para mí se está descuidando otros tipos de aspectos porque se considera que el Estado tiene que ser desmantelado. Palabra más, palabra menos, podemos jugar un poco con esa palabra. Yo personalmente no estoy de acuerdo, pero tampoco estoy de acuerdo con las alternativas. Entonces va a estar difícil votar. Yo no lo voy a tener tan sencillo, ni yo misma. Porque, y le voy a reconocer, y me interesa reconocer y volver un poco al tema económico, más allá de lo político, reconozco el tema, un gran triunfo que ha tenido, un gran éxito que ha tenido este gobierno, que es el tema del manejo de la inflación y de la política monetaria. Ha sido muy bueno. Ha llegado a una inflación en mayo del 1,5%. Y estamos hablando, se está estimando que la inflación proyectada para el año 2025, para el que está transcurriendo, va a ser depende, ¿no? Hay distintos analistas, pero te están hablando entre el 20 y el 28, ponele que sea el 25. Nosotros veníamos de una inflación del 95% anual, del 211% anual, del 117% anual, y sin confiscar los ahorros y sin una hiperinflación que licuara el gasto, llegar al 2025 con un 25% de inflación no es condición suficiente, pero sí es necesaria para la reactivación económica de la que vos me estabas hablando. Porque sin una baja de la inflación no existe la posibilidad de una reactivación económica genuina. Bien. Profe, le leo un par de cosas, me dice cuál es su lectura. El gobierno amplió el presupuesto 2025, sueldos, subsidios, salud y deuda pública. A través del DNU 425/2025, que lleva la firma de Milei, en acuerdo de ministros, el Poder Ejecutivo actualizó por segunda vez en el año la partida presupuestaria. Se incrementó el presupuesto para gastos salariales de los siguientes hospitales: Garrahan, El Cruce, El Calafate, Cuenca Alta, bla, 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 bla. Medicina, el texto también estableció un aumento para atender necesidades de equipamiento, medicamentos, insumos médicos y farmacéuticos relacionados con el accionar de varios programas estatales. Discapacidad, se incrementó el dinero destinado a la Agencia Nacional de Discapacidad con el fin de atender subsidios por hemofilia y pensiones no contributivas. Sueldos y pensiones, se aumentó para cubrir salarios de docentes y no docentes de universidades nacionales, también para prestaciones previsionales y asignaciones familiares a cargo de ANSES. Deuda pública, se buscó readecuar los créditos presupuestarios de la jurisdicción 90 para posibilitar la atención de los servicios financieros. Se incrementó el haber mensual de la Policía Federal, se incrementó los salarios de las Fuerzas Armadas y se reforzaron los créditos para la atención de las necesidades correspondientes a los subsidios de las tarifas de energía eléctrica y por la compensación tarifaria zona fría. ¿Qué pasó? El presupuesto no tenemos presupuesto, eso pasó. Estamos trabajando con el presupuesto de hace 2 años. Pero no se aprobó el presupuesto. Hace 10 días a lo del Garrahan le querían tirar un pedo en la cara y 10 días después le aumentan el presupuesto. Bueno, menos mal que se lo aumentaron. No, ni hablar, pero te quiero decir. Bueno, que aprendan. Hay cosas que hay que negociar y que tratar. Hay problemas, hay conflictos en los que no hay que meterse. Totalmente es de lo que estábamos hablando de entrada. Que de hecho venimos de entrada. Venimos hablando de entrada. Hay conflictos que no hay necesidad. No te dejamos no ahí. Se toque, claro, no se toca eso. Bueno, eso. Hay cosas que no se tocan, que por mi ley las tocaría, sí. Pero hay cosas que no se tocan. Y bueno, ¿Esto es lo que te leí es electoral? Para mí es imprescindible, porque lo del Garrahan era insostenible. Por ejemplo, lo de la universidad es insostenible. No lo vamos, o sea, nadie va a defender eso. O alguno podrá, siempre hay, viste, para todo roto, y siempre hay un descosido. Pero la generalidad no va a apoyar eso. Nosotros queremos la educación pública
queremos una salud pública. El Garrahan es un hospital de excelencia. Es increíble que los tipos tengan que estar protestando y lo que cobran. Hay cosas que es como si vos me hablás de la educación pública, ¿no? Lo que se está cobrando. Una miseria. Ya sabés. ¿Entendés? Y acá estamos hablando a nivel, y ahí es donde yo te pregunto qué se vota, cuál es la alternativa, porque a mí me paga la provincia. Las provincias. No, la provincia de Buenos unidas. Aires. No, las unidas del sur no. A mí me paga la provincia, me paga Axel. Y entonces, ¿y la justicia social? Señoras y señores, cuando pasan un flasher, 37 minutos de las 10 de la mañana, como todos los jueves pasó Elisa Fernández en Punto Radio. Punto Radio 93.1. La elección de hacer periodismo.